Después de la gran recibida que consiguió el live action de One Piece, Netflix decide doblar la apuesta y presentarnos el live action de esta serie que nos acompañó a más de uno durante nuestra infancia. Una gran historia que en su momento ya contó con un live action el cual, bueno, solamente digamos que no fue lo mejor que hemos visto ni tampoco logró hacerle honor a esta serie. Por lo que volver a intentarlo es una verdadera proeza la cual tenía los ojos de todo el fandom encima. Y... ¿salió mal? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este video. Pero primero que nada, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. Te lo digo en serio. Mi nombre es Seided y por si aún no estás suscrito, te agradecería muchísimo que lo hagas porque el 99% de las personas que me ven no lo está. Y de esa forma me ayudarías de una manera infinita. Y ahora sí, comenzamos con el live action de Avatar, la leyenda de Aang. Este nuevo live action de Avatar, la leyenda de Aang, lógicamente está basado en su anime. O sea, su animación es muy similar a la japonesa, pero la realidad es que no es japonesa. Pero sí, digamos el anime, el cual nos cuenta la leyenda de Aang, obviamente. La historia nos narra que las 4 naciones de este mundo vivían en armonía: agua, tierra, fuego y aire. Todo esto hasta que la nación del fuego atacó. Ya conocías ese meme, ¿no? Y que el Avatar, el único capaz de manipular los 4 elementos, quien es un guía político espiritual para esta tierra, desapareció cuando el mundo más lo necesitaba. Pero lo que realmente sucedió es que Aang, porque él es el Avatar, después de un incidente quedó congelado en un iceberg junto a su fiel amigo Appa, un bisonte volador por más de 100 años. Tiempo más que suficiente para que la nación del fuego haga verga todo. Por lo que al descongelarse Aang, el Avatar tiene que emprender su viaje en búsqueda de aprender más sobre el control de los elementos, cómo ser el Avatar e intentar restablecer la paz en las 4 naciones. Y con eso más o menos ya te puedes imaginar de qué va. Esta historia es la misma tanto en el live action como en la serie original, por lo que nos podíamos imaginar que tras pasar el control de los elementos y todas estas criaturas y efectos especiales que hay detrás de esta serie podía ser algo muy complejo. Pero la realidad es que visualmente el live action de Avatar, la leyenda de Aang, es bastante buena. ¿Y por qué digo bastante y no muy? Visualmente a mí me funcionó muchísimo. Su escenografía, caracterización y efectos especiales en torno a todo lo que yo podía pedirle a esta serie cumplió y fue más que redonda. Pero no puedo decir que es perfecta, ya que realmente todos los efectos relacionados a las pantallas verdes en ciertos momentos son bastante visibles. Del mismo modo, el montaje a la hora de recrear las peleas tienen ciertos baches en donde se pasaron con los cortes. Y creo que lo peor técnicamente es el cómo en ciertas escenas se emplearon las iluminaciones, cosa que también sumó a que el CGI fuera un poco más evidente. Pero quiero aclarar que todas estas cosas técnicas en el global de la serie no son un problema, ya que repito una vez más, si no hilamos con detenimiento con intenciones de hacer un video análisis, visualmente es brutal. Sacando un par de pelucas y una o dos cositas más, yo creo que el live action de Avatar, la leyenda de Aang, se salva de esto que voy a decir. Pero igualmente no quiero mentirle a nadie. Cuando alguien me habla de un live action, lo primero que hago por inercia es asustarme. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero el hecho de que ya nos hemos llevado unos cuantos chascos es una realidad que no podemos negar. Pasar efectos animados y diseños de personajes extraños a personas de carne y hueso es una proeza cuanto menos complicada. De por sí en muchos casos es literalmente imposible pasar lo que se ha visto en una animación a un live action. Pero como en este caso los peinados son ciertamente más normales que en otras obras, estamos tranquilos. Bueno, algunos personajes ni siquiera tienen pelo. Por lo que tanto el cast como la recreación estética de Avatar, la leyenda de Aang, fueron muy bien conseguidas. Las vestimentas, escenarios, poderes y criaturas se vieron representadas de una manera increíble, siendo en muchos casos sacados literalmente de la obra original. Pero en este caso particular, esto no es únicamente positivo, y es específicamente en el caso de las vestimentas en el que quiero indagar. Las mismas son tan exageradamente fieles a las de la serie que en muchos casos me generaron esta típica sensación de me sacan levemente de la trama, como cuando estás jugando un RPG y te das cuenta instantáneamente cuál es el personaje contra el que vas a pelear. Bueno, así. Esto no sucede todo el tiempo ni tampoco con todos los atuendos de la serie, pero sin duda es algo que está y que no puedo dejar de remarcar. Y esto sucede
sucede principalmente por la necesidad que tiene Avatar, la leyenda de Aang, en ser fiel a la obra animada. Fenómeno que es ciertamente particular, ya que por momentos tiene esta necesidad de que visualmente sea extremadamente fiel a la versión clásica, cosa que también sucede en algunos diálogos, los cuales muchos de ellos no tienen ningún sentido en esta versión. Pero por otro lado no tiene ningún miedo de combinar al menos 4 historias distintas en un solo capítulo, como sucede en los episodios de Omashu y del Reino Espiritual. Con esto no quiero parecer un purista, no le pediría a un live action que sea completamente fiel a su versión animada. Más bien todo lo contrario. La necesidad por mantener esta fidelidad con la obra, conservando arcos e historias que no podían quedar fuera de la misma, fue justamente lo que en estos capítulos hace que la trama sea difícil de creer. Y es por esto que seguramente mucha gente se va a poner en mi contra. Pero bueno, acá vamos. Si el live action de Avatar, la leyenda de Aang, hubiera sido menos fiel a la obra original, la misma hubiera sido aún mejor. Y con esto no quiero decir que sea mala, ya que adelantando el final del video realmente la disfruté. Pero en gran medida a causa de las nuevas invenciones que nos propone, como todo lo relacionado a Zuko, Iroh y por supuesto Gyatso. La serie funciona por sí misma y no es mala, es autoconclusiva y tiene sentido, pero realmente el fusionar tantos capítulos le jugó más en contra que a favor, algo totalmente distinto a lo que sucedió cuando recrearon elementos o cuando los suprimieron, porque la historia del live action de Avatar, la leyenda de Aang, es ligeramente distinta a la original, o sea, en sí, no, la historia es la misma. Lo que sí es que han traído mucho antes ciertos detalles que son del futuro, que al menos por ahora no cambian demasiado lo que debería ocurrir en las siguientes temporadas. Cosa que si bien estoy diciendo que no debería repercutir de ninguna manera, la verdad es que no creo que esté demasiado bien hecho. No porque esté mal per se, sino porque realmente no era necesario. De este modo, repito nuevamente, no les pediría que supriman tramas como la de Jet o la de los ingenieros, pero al igual que como muchos creemos que dejaron historias para las siguientes temporadas, estas podrían haber estado más adelante. Y todas estas cosas negativas que estoy nombrando están relacionadas directamente con el medio, que fue casualmente el mayor problema del live action de Avatar, la leyenda de Aang. La serie original cuenta con 3 temporadas de 20 capítulos de 20 minutos cada uno. El live action actualmente cuenta con una sola temporada de 8 capítulos, un estándar hoy por hoy. Y si bien los capítulos de la adaptación son de 1 hora, la realidad es que no es una excusa ni una forma literal de manejar el guión ni el ritmo de una serie. Siendo que en el caso de la primera temporada de Avatar, una de las que más información tiene para abrumar al espectador, sus capítulos son autoconclusivos, o sea, empezamos una problemática, la resolvemos y seguimos habiendo terminado este conflicto. En el caso de live action pecaron de juntar demasiados conflictos en un solo capítulo. ¿Y qué sale de ahí? Un verdadero embrollo que sí se resuelve, pero realmente de una manera en algunos casos apresurada y dejando algunos agujeritos de guión. En sí, mucho que sintetizar en muy poco tiempo. Otra de las cosas que recibieron cambios en Avatar, la leyenda de Aang, fueron sus personajes. En este caso, el análisis es algo más profundo, ya que considero que todos los personajes importantes mostrados hasta este punto de live action fueron cambiados levemente, como Zuko, siendo bastante más empático desde un principio, Sokka, mucho más inteligente y no solo un alivio cómico, Katara, menos mandona y más comprensiva, y Aang notablemente más racional y algo menos aniñado. Obviamente, estas características da cada una para un análisis, pero a grosso modo se entiende por dónde quiero ir. Los mismos fueron despojados y al mismo tiempo recibieron características que en muchos casos expanden las personalidades de estos personajes, dándonos momentazos como en mi opinión la mayoría que han tenido Iroh y Zuko. Pero por otro lado, creo que algunos personajes de Avatar, la leyenda de Aang, no fueron traspasados de la mejor manera. Creo que Katara como tal no está mal adaptada, pero creo que todo el tiempo está en un pseudo estado neutral descafeinado. Y si bien tiene estas intenciones de proteger de una forma menos mandona, como que algo de revolución le sigue faltando. Obviamente la evolución de Sokka despojándose de su machismo no existe, porque desde un principio no es machista. Cosa que si bien entiendo que a mucha gente puede no gustarle, la realidad es que era una característica ciertamente importante del personaje para profundizar su carácter. Y esto es duro de decir, pero a Aang le faltó un poquito en lo que refiere a momentos serios. Sin embargo, nos dio una escena que me partió el corazón en 2000 pedacitos. Personalmente creo que esto podría estar relacionado tanto con la actuación como el guión de Avatar, la leyenda de Aang. Y aclaro que esto no lo digo con intenciones de menospreciar el trabajo de nadie.
ya que la mayoría de los actores son jóvenes y están iniciando su carrera, pero realmente es simple ver cómo en algunos casos el guión volvió lenta ciertas interacciones y en otras las actuaciones no acompañaron la tristeza de ciertos momentos, a diferencia de lo que podemos ver con el tío Iroh, un actor experimentado quien por Dios es increíble en cada una de sus escenas. En definitiva, si bien a cada cosa que digo parece que estoy intentando tumbar la serie, quiero que quede clara mi postura. Estoy bastante alejado de las personas que opinan que la serie es un rotundo fallo y que no funciona para nada. Sí, por momentos es poco entendible y algunas cosas pasan sin sentido, y para mí el peor de los fallos es un muy pobre desarrollo del equipo Avatar. Pero aún así, la serie es extremadamente divertida. Aún con sus fallos, rebosa esta fantasía que tiene el mundo de Avatar, y considero que forja un buen piso, el cual puede ser pulido para conseguir un excelentísimo live action. Sí, a tropezones llega a este punto, pero eso no importa porque se nota que detrás de esta serie hay bastante cariño y que puede mejorar mucho más. Personalmente no le pido ser exactamente igual a la obra original, simplemente que mantenga esa esencia que hasta ahora a mi parecer aún la conserva. Conseguir por esta ruta y un par de mejoras técnicas y de guión, podemos conseguir una gran segunda temporada de este live action de Avatar, la leyenda de Aang. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora quiero saber la tuya en comentarios. Suscríbete a mi canal y no seas de ese 99% que mira mis videos sin acompañarme realmente. Regálame un like, mira otro de mis videos, haz lo que vos quieras. Y como te digo siempre, mañana vemos.